Hong Kong, antigua colonia británica hasta el año 1997 y de vuelta a China en ese año, tiene un sistema económico y un régimen de libertades completamente diferente al resto de ciudades del país. Con un desarrollo económico meteórico desde los años 60 hasta finales del siglo XX, Hong Kong fue calificado como uno de los 4 tigres asiáticos. Los otros 3 eran Singapur, Taiwán y Corea del Sur. A pesar de este desarrollo económico, echando un vistazo a YouTube, sorprende la cantidad de vídeos que definen a Hong Kong como una de las ciudades más horribles del mundo. Y estos vídeos no solo provienen de canales de flipados que viven del sensacionalismo, sino incluso de grandes corporaciones, como aquí vemos la BBC. Hong Kong fue la primera ciudad asiática donde viví y trabajé, y os la enseñaré en este vídeo junto a mi opinión subjetiva al respecto de los argumentos vertidos en estos vídeos para calificar a Hong Kong como una ciudad terrible. Empecemos con el primero de los argumentos, que nos dice que Hong Kong es una ciudad donde se practica un capitalismo despiadado y que provoca enormes desigualdades. La verdad es que yo no soy una de esas personas anticapitalistas, es decir, yo soy más bien apolítico, pero entiendo perfectamente que una persona que sea anticapitalista utilice a Hong Kong como ejemplo de los excesos del capitalismo, de cuán feroz, cuán despiadado puede ser el capitalismo. Y es que verás, aquí hay un montón de dinero. Todos estos edificios, bueno, estos edificios son más de oficinas y sus dueños son corporaciones, pero hay un montón de edificios de viviendas. Todos estos son edificios de viviendas y tienen dueños. Aquí hay muchísimo dinero. Y aquí se da una paradoja. Puede haber 2 personas. La persona 1 es una persona que va a trabajar toda su vida. Y a pesar de trabajar toda su vida, no va a ser capaz de comprarse ni siquiera una vivienda. Es decir, aquí para comprarte una vivienda en Hong Kong tienes que trabajar 40 años ahorrando hasta el último céntimo, es decir, no puedes alquilar vivienda, no puedes comer, no puedes nada, tendrías que ahorrarlo todo para poder comprarte una vivienda en 40 años. Pongamos el ejemplo ahora de otra persona. Esta persona, su abuelo, hace 50 años decidió comprar un pequeño piso aquí en Hong Kong. Esta persona no va a tener que trabajar ni un solo día de su vida, porque las rentas de ese edificio son mucho mayores de lo que va a conseguir trabajando. Es aquí la gran paradoja. Una persona que va a tener que trabajar toda su vida, levantarse pronto y nunca va a llegar al nivel de una persona que por un golpe de suerte, porque su abuelo pues compró algo en un momento que era barato, no va a tener que trabajar ni un solo día en su vida. Vamos a poner esta información en perspectiva. Supongamos que me ves desde la ciudad de Madrid. Si cobras un salario medio, necesitarías trabajar 7 años y ahorrar todo ese dinero para poder comprar una vivienda media. Si vives en Barcelona, esta cifra se eleva a 11 años. Y si vives en Ciudad de México, son 15 años los que necesitas trabajar para comprar una vivienda media. Ahora bien, no quiero decir que estos datos sean buenos, son datos terroríficos, especialmente si lo comparamos con algunas décadas atrás. Pero es que el caso de Hong Kong es sangrante. Son 42 años los que necesitarías trabajar y ahorrar todo lo que ganes. Curiosamente, y como vemos, Hong Kong no es la peor ciudad de este ranking, sino que es la 4ª peor, y no sé exactamente qué ocurre en Douala, Camerún, pero en las otras 2 que están peor que Hong Kong, Shanghái y Shenzhen, hay que poner algunos asterísticos, porque tanto Shanghái como Shenzhen tienen una varianza de precios más alta que en Hong Kong, es decir, a medida que te alejas del centro, los precios caen más en picado, pero en Hong Kong los precios apenas bajan aunque te alejes del centro. Por otro lado, los residentes de Shanghái y de Shenzhen pueden comprar viviendas en ciudades más baratas sin que cambie mucho su modo de vida, no así en Hong Kong, que técnicamente sí, podrían comprarse una vivienda en la China continental y sería más barato, pero vivirían en una jurisdicción totalmente diferente, porque aunque es el mismo país, son jurisdicciones distintas y vivirían bajo unas reglas diferentes a las que viven en Hong Kong. Entonces aquí hay como 2 niveles de personas, los que son propietarios de sobre todo de propiedad inmobiliaria, y los que tienen que trabajar, pero esto no solo ocurre en Hong Kong. También en China, en ciudades como Shanghái, pasa lo mismo.
En las oficinas de Shanghái nadie es de Shanghái, todos son de las provincias que vienen a trabajar allí, porque muchos shanghaineses no les vale la pena trabajar, no les renta. Para lo que van a cobrar, no les compensa en absoluto. Pero es cierto que Hong Kong es un ejemplo mucho más extremo, porque los precios por metro cuadrado en esta ciudad son sin duda los más caros del mundo. En esta ciudad hay un solo Dios, un Dios omnipotente, y que se representa así. A veces no me puedo creer que sitios como la India o Pakistán, donde a la gente le importa un pito el dinero, lo que les importa es la religión. En caso de Pakistán, una sola religión, en caso de la India, pues varias religiones. Pero es increíble que estén en el mismo continente India y Pakistán y Hong Kong, por ejemplo. Tal vez estés pensando que estoy muy negativo con este análisis de Hong Kong, pero nada más lejos de la realidad. Voy a decir las cosas positivas, y es que gran parte del parque de viviendas en Hong Kong pertenece al gobierno y lo alquila a los hongkoneses por precios muy por debajo del precio de mercado. Es decir, si tienes la suerte de ser hongkonés, puedes alquilar una vivienda bastante barato si tienes una situación de ingresos bajos. Por otro lado, desde el punto de vista jurídico, Hong Kong pertenece a China. La fórmula se llama un país, dos sistemas, siendo el sistema de la China continental comunista, y este sistema, el de Hong Kong y el de Macao, sistema capitalista. Es decir, supuestamente conviven estos dos sistemas dentro de un mismo país, pero tienen también pasaportes distintos. Es decir, la gente de Hong Kong tiene el pasaporte llamado China-Hong Kong, y los chinos pues tienen el pasaporte de la República Popular China. El pasaporte de Hong Kong, por supuesto, es mucho más poderoso que el pasaporte de China. Eso les permite que tengan muchas posibilidades para ir a otros países y establecerse allí, realojarse en la China continental. De hecho, Hong Kong es una sociedad muy abierta. ¿Eres de España? Enhorabuena, tienes 90 días de entrada sin visado en Hong Kong. ¿Eres de México? Enhorabuena, 90 días. Colombia, Argentina, 90 días. ¿Eres de la India? Tienes 15 días de entrada sin visado a Hong Kong. De Filipinas, lo mismo. Pero los chinos necesitan visado, necesitan un permiso de entrada y salida, Entry and Exit Permit, para entrar en Hong Kong. Este documento vemos que es válido solo por el plazo de un año. Durante ese año solo se puede entrar un máximo de 2 veces y en cada entrada solo se puede estar en Hong Kong un máximo de 7 días. En el caso de Macao solo se puede entrar una sola vez. Lo cierto es que los chinos no son nada, pero que nada dados a quejarse del gobierno. Pero la política de que los extranjeros puedan quedarse 90 días y los chinos solo 7 días, a algunos chinos con los que coincidí en Hong Kong, esta política sí que les cabreaba bastante. No obstante, hay buenas razones para esta política. Esto es debido a que si los chinos pudiesen entrar aquí sin visado, habría una avalancha de chinos entrando en Hong Kong. Es decir, a pesar de las negatividades de Hong Kong, la realidad es que si pudieran, muchísimos millones de chinos vendrían a esta ciudad. Es decir, podemos decir qué tan mala es esta ciudad, pero la realidad, la paradoja, es que la gente quiere vivir aquí. Y si crees que exagero, espérate a la sección de los choques culturales, porque te voy a enseñar algo que ningún otro youtuber de viajes ve. Y por cierto, perdón por el ruido de los helicópteros, pero es que no paran de salir helicópteros de aquí. Tal vez te preguntes por qué no hay nadie en este parque tan chulo, pero es que hace mucho calor y los asiáticos odian el calor y odian el sol, entonces no hay nadie. Este parque se ha construido en los últimos años, antes el entorno de la bahía no era así. El segundo argumento para calificar a Hong Kong como una de las ciudades más horribles del mundo es la acuciante e inhumana falta de espacio y el tamaño minúsculo de las viviendas. Vamos, que la gente vive en cajas de zapatos. Este es el distrito de Mong Kok. Es uno de los distritos más abarrotados, más congestionados de Hong Kong. Sin embargo, yo a Hong Kong no creo que sea la ciudad más abarrotada del mundo, donde hay menos espacio. Yo le daría la posición número 3 entre las ciudades más congestionadas. Para mí, la ciudad más abarrotada, más estresante por la cantidad de gente que hay, sería Bombay, número 1. Manila, número 2, Hong Kong sería la número 3.
Y ya sé que estás pensando que hay ciudades mucho más habitadas que Hong Kong, por ejemplo, Shanghai, Pekín, Tokio, Yakarta. Tienen mucha más población que Hong Kong y más población que Manila. Pero estas tres ciudades, que son para mí las más congestionadas, tienen restricciones geográficas. En el caso de Hong Kong es una isla y la península que es adyacente a esta isla, es decir, geográficamente está muy limitada. Lo mismo es el caso de Mumbai. Bombay es como un apéndice, una península que sale de la India, angosta, entonces no hay realmente espacio. Y es lo mismo en el caso de Manila, que es una ciudad muy angosta entre la bahía y un parque natural. Entonces es una ciudad como muy delgada. Hong Kong, a diferencia de las otras ciudades, tiene cierto orden dentro del caos. Es decir, a veces parece que estás como dentro de un videojuego, como que la gente no es real, como que es una simulación, como que son hologramas. Los hongkoneses le tienen mucho miedo a la lluvia porque piensan que el agua está contaminada. Entonces, si el agua te da en el pelo, pues piensan que se te va a caer el pelo, en fin. Así que en el próximo vídeo igual estoy calvo por la lluvia ácida esta de Hong Kong. Y hablando de rarezas, vayamos ahora con la sección de choques culturales. A Hong Kong se le suele definir como un puente entre Oriente y Occidente, así que muchos de los choques culturales de China también se aplican aquí. Por ejemplo, la costumbre de usar paraguas para que no te dé el sol. Los paraguas son válidos aquí los 365 días del año. Este es un clásico, los andamios en Hong Kong son de bambú y no de acero como en España. ¿Te subirías a un andamio de estos? Otro clásico, a pesar del calor y la humedad pegajosa, siempre verás colas enormes para entrar en las tiendas de super lujo, Louis Vuitton, Gucci, Rolex, etc. Estas personas que esperan pacientemente no son hongkoneses, son turistas de la China continental, que aprovechan uno de los 7 días que tienen de permiso de estancia para arrasar estas tiendas. Pero no hace falta ser una tienda de lujo para tener colas gigantes. Hay colas en casi todos los restaurantes, puestecillos de helados, ascensores. En las calles frecuentadas por los turistas de la China continental hay docenas de tipos parados en la calle con letreros o carteles. ¿Quiénes son? Bueno, son abogados. Bueno, abogados entre comillas. Son comerciales de empresas que ofrecen servicios jurídicos de inmigración. En concreto, ofrecen ayuda para conseguir un documento de identidad de Hong Kong. Existe una demanda masiva entre los chinos continentales por conseguir documentos de identidad hongkoneses, permisos de residencia o ciudadanía. Por eso, para estos comerciales, la manera más productiva de echar el día es parados en la calle captando clientes. Durante años hacía entrevistas de trabajo a chinos para una multinacional y siempre me sorprendía que estaban dispuestos a ganar menos dinero a cambio de trabajar en Hong Kong, pero siempre preguntaban en cuánto tiempo conseguirían una residencia permanente o la ciudadanía de Hong Kong. No sé si esto me cuadra mucho con ser uno de los lugares más horribles del mundo. ¿Te imaginas a gente dispuesta a bajarse el salario a cambio de poder vivir en Haití o en Corea del Norte? En Hong Kong hay publicidad en todas partes, en los taxis, en los tranvías, en los autobuses, en montones de carteles en la calle, letreros luminosos, edificios, ascensores. Pero lo más brutal es en el metro. Las estaciones principales tienen publicidad por todas partes. Y si ves vídeos en YouTube, tienen el doble de publicidad que en otros países. Yo soy del sur de España, por lo que me sorprende mucho que en Hong Kong hay barrios en los que literalmente cada tienda, cada restaurante y cada supermercado están buscando trabajadores. De hecho, te pagan 400 euros si les refieres a alguien para trabajar allí. Hasta los autobuses tienen anuncios de que se busca conductor de autobús, o bueno, capitán de autobús. Si tú también eres de alguna de las regiones que están en la Champions League del desempleo, no te pongas a buscar tu pasaporte todavía. En Hong Kong solo aceptan extranjeros que tengan habilidades que no existan en el mercado local, salvo para las empleadas domésticas, e incluso en este caso les pagan menos de la mitad que el salario mínimo. Por experiencia te digo que es más difícil encontrar trabajo y que tu aplicación sea aprobada en Hong Kong que en las ciudades vecinas de Shenzhen o Guangzhou. Si te preguntas por qué hay un barco en mitad de la calle, bueno,
Es un centro comercial. Echemos un vistazo al supermercado. La próxima vez que vayas a comprar una botella de aceite de oliva y sientas que te han dejado el trasero como la bandera de Japón, consuélate pensando que en Hong Kong pagan 5 euros por literalmente 5 rodajas de piña y 7 euros por unos gajos de... ¿qué es eso? ¿Pomelo? Es que encima tiene una pinta horrible. Pero bueno, dale un par de años a nuestras autoridades y nosotros estaremos ahí también. En fin, no me extraña que haya más gente en la tienda de Louis Vuitton que comprando fruta. La principal diferencia en los supermercados de Hong Kong es que medio supermercado ofrece comida cocinada o lista para consumir. Aquí a la gente no le gusta cocinar porque o sus cocinas son minúsculas o directamente no tienen cocina. Por cierto, el sushi baja de precio a partir de las 9 de la noche, porque si no lo venden tienen que tirarlo. Para más consejos para viajeros pobres, sigue este canal. Ya sabemos que las leyes son más duras en los países asiáticos que en los países occidentales. En Hong Kong te pueden meter 2 años de cárcel por volar un dron en la Bahía Victoria, pero incluso te pueden meter en la cárcel si para ahorrarte unos dólares utilizas la tarjeta de transporte público de tu abuelo para utilizar el metro. Y bueno, una de las grandes críticas que se le hace a Hong Kong es que sus viviendas son como cajas de zapatos. Vamos a ver como turista los lugares más baratos donde te puedes alojar en Hong Kong. Buenos días, estoy en lo que en Hong Kong se llama boarding room y que es ni más ni menos que una habitación subdividida, una habitación muy pequeña subdividida en varias camas y que es muy habitual en Hong Kong. Para alquilar esta habitación aquí no hablan inglés, tienes que hacerlo en chino. Básicamente funciona como que tú pagas y te dan el código para entrar en el edificio y el código para entrar en la habitación. Es decir, tú no ves a nadie, no haces un check-in ni nada por el estilo. Y estas habitaciones están destinadas a colectivos determinados. En este caso, todos los compañeros de habitación son de China, de la China continental, no de Hong Kong. Y en otros casos están destinados pues a Filipinas, a indios, depende. Estas habitaciones son una de las grandes razones por las que en muchos vídeos se dice que Hong Kong es un lugar horrible. Hay muchísima gente viviendo en este tipo de habitaciones y son muy pequeñas, realmente hay mucha falta de espacio. Y en casos muy extremos estas habitaciones están en edificios industriales en condiciones en las que realmente no se puede vivir. Alquilar un espacio en un edificio industrial es ilegal. Pero es un secreto a voces que ocurre y por eso en muchos de estos vídeos pues se denuncia este tipo de viviendas, infraviviendas. Pero todo es derivado a que el precio por metro cuadrado de la vivienda, tanto de comprar una vivienda como del alquiler en Hong Kong, es extremadamente caro. El gobierno persigue activamente a los que alquilan espacios habitacionales, es decir, literas, en lugares donde no hay habitabilidad, sobre todo espacios industriales, sin aire acondicionado, que realmente puede ser peligroso quedarse allí durante mucho tiempo. Por tanto, lo que se suele denunciar en los vídeos anti-Hong Kong es gente que vive en camas en edificios industriales. Es una práctica ilegal y el gobierno la persigue activamente. En muchas estaciones de metro hay anuncios en los que invitan a denunciar esta práctica. La gente que vive en esas condiciones son un equivalente aproximado a los mendigos en otros países. En Hong Kong no verás apenas mendicidad en las calles, y no es ni mucho menos cierto que sea habitual vivir en este tipo de edificios. Estamos hablando de algo marginal. En el mundo de la comunicación moderna tenemos un gran problema en cuanto al sensacionalismo, pues tiene una relación directamente proporcional con el dinero que vas a ganar. Por eso es común que se presente a Corea como un país de suicidas, a Japón como un país de pervertidos, que en la India se muere la gente por la calle, que en Pakistán van apedreando a mujeres, en Kirguistán que secuestran a las mujeres para casarse con ellas, en China que te meten en un campo de reeducación si comes comida halal o llevas barba siendo musulmán.
Todo esto, aunque se vende como lo normal o lo cotidiano, en realidad o son exageraciones o cosas que si bien ocurren son muy marginales, pero en ningún caso refleja la realidad de esos países. Pero quizás ese es el problema, la realidad es aburrida.